Mirando los últimos 5 años, sin duda alguna, Mario Abdo Benítez fue un presidente viajero. A ver, digo, ¿de qué manera esto benefició a nuestras relaciones internacionales? Buenas noches. Sí, benefició en algún punto un momento muy caliente que tiene que ver con la pandemia. De hecho, la pandemia marcó todo el gobierno de Mario Abdo y también las relaciones internacionales. Después de mucho se exigió que tengamos un poco de fuerza, por ejemplo, a nivel regional. Porque no volvemos a la mesa con Mercosur, decíamos. Pero vamos a hablar de eso en un ratito, pero repasemos un poco cómo arrancaba Mario Abdo, que al principio le gustó un poquitito el tema de los viajes, se estaba acomodando y en el 2018 termina haciendo 5 viajes al extranjero, un número relativamente bajo comparando con sus antecesores, viajes que hizo por la región. Estaba el tema de las cuestiones, por supuesto, del Mercosur, los viajes tradicionales, pero ahí estamos viendo más o menos, ya vemos ahora sí en el Mapamundi, cuáles fueron sus viajes. Taiwán, por ejemplo, que fue siempre un claro mensaje. El Vaticano, Estados Unidos, Costa Rica, todo en reuniones regionales. El Uruguay también, Montevideo, estuvo Mario Abdo. Estos fueron los viajes que hizo en su primer año de gobierno. Claro, recordar que asumió en agosto. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, en 4 meses. 4 meses. Se asentó un poquitito y ya empezó a viajar. Y yo quiero destacar el viaje a Taiwán, del cual vamos a hablar en un ratito también, de la relación del Paraguay con Taiwán en realidad. Ya el año 2019, 14 viajes hizo el presidente Mario Abdo. Más de uno por mes. Y muchas veces no les sirve a los presidentes para escapar un poquitito de las presiones locales. Hay un caso concreto que le vamos a contar en ese sentido. ¿Dónde fue en el 2019? Fue al Brasil, ya estaba Bolsonaro. Suiza también, uno de los destinos donde estuvo Mario Abdo. Y ahí vemos ya más completo el mapa. Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, donde repitió viaje, además mostrando un poquitito lo que fueron sus viajes de ese año 2019, 14 en total. Ahí también Estados Unidos, parte de lo que fue su agenda de ese 2019, parecía ser la marca ya de su gobierno también, viajes reiterados a algunos destinos que se repetían, pero sabemos todos que el 2020 cambiaron un poco las reglas del juego, pero no tan rápido. Arrancábamos el año con 3 viajes y cerramos así. 2020, año que marcó la pandemia. Pandemia. Exactamente. Hay que ponerse en una situación similar quizás a los tiempos del doctor Francia para ver un país tan encerrado. Claro, era el contexto global. Es que no se podía viajar. No se podía viajar. Sí. Brasil, Bolivia, Uruguay. Por acá cerquita, el tema central era en ese momento el tema sanitario, el tema de los derechos de los ciudadanos de nuestro país y, por supuesto, el tema de las vacunas también. Pero el 2021 empecemos a mirar cómo estaba la cosa. Ya el 2021 con las esperanzas también de las vacunas, pero todavía con poca posibilidad de movilidad. 3 viajes en el año 2021, poco. Poco también. Para un presidente contexto de pandemia, claro, todavía. Claro, no es que faltaban ganas de salir. Uruguay, por ejemplo, uno de los destinos que tomó Mario Abdo en ese año, a México también fue. Esas son reuniones regionales que se hicieron y reitero, el tema central era el sanitario. Nada importaba más en el mundo que el tema de la salud y que haya equidad en el tema de las vacunas, por ejemplo. Y también fue al Brasil en ese año. Con Brasil también la cosa se pone interesante porque Bolsonaro le puso más de un aprieto a Mario Abdo, que acá se cuidaba bastante. Ya el 2022 se recupera de alguna manera la normalidad y también recupera Mario Abdo las ganas de viajar. ¿Quién no? Claro, ¿quién no? Vos viajaste, Carlos. 2022. Todos, ¿verdad? 2022 no. Todos viajamos, ¿verdad? Aprovechamos para salir de algún lado después del encierro. Yo por acá. ¿Por acá nomás? Sí, por acá. Hace mucho que no viajo. Mario Abdo, 15 viajes al extranjero. Y más todavía como su condición de jefe de Estado. Claro. Y ahí vemos lo que era ya ese recorrido. Chile. Estamos hablando, muchas de las visitas tienen que ver con la llegada de los presidentes, reuniones de bloques. Emiratos Árabes, también otro destino, de un país que también se portó con Paraguay en el tema de las vacunas, las famosas donaciones. Y ahí vemos, más que nada fue regional también, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, parte de esa cargada agenda que también lo tuvo por Estados Unidos, país al que se mostró Mario Abdo también muy cercano, como vamos a ver en un momento. Seguimos recorriendo rápidamente lo que fue todo esto que ha significado los viajes de Mario Abdo para meternos ya en este año. No tuvo mucho tiempo, pero aprovechó, digamos, bastante bien
para hacer 13 viajes en este 2023. En el primer semestre. En el primer semestre. Sí. Había cerrado el 2022 con un viaje clave al Uruguay cuando las cosas políticas se le habían dado vuelta ya en las internas. Recordemos coloradas. que hay una muy buena relación de amistad incluso con el presidente uruguayo. Exactamente. Ahí hay una... Pou, sí. Juan Manuel Brunetti, Mario Abdo, la calle Pou. Buenas migas entre los tres. Ahí está. Brasil, Italia también fue parte del recorrido de Mario Abdo. Argentina, en más de una ocasión también. Emiratos Árabes también, por supuesto. Taiwán, del país que vamos a hablar justamente en un ratito. Estados Unidos, República Dominicana, parte de lo que han sido sus recorridos en este año. Reino Unido y también Bélgica, entre otros lugares como Qatar también, para cerrar los recorridos a nivel general de los países que él estuvo visitando. Una nutrida agenda en los 5 años. Claro, cuando no pudo, no viajó. Cuando pudo, aprovechó y viajó bastante. Hablemos de Taiwán porque Taiwán es un país con el que Paraguay es lejos el país más importante para Taiwán. En su lista de pocos países que tienen relaciones con Taiwán, es Paraguay el país clave. En el medio del Mercosur... El último en esta parte del continente. Sí, y tiene países en Centroamérica, pero geopolíticamente es Paraguay metido entre Brasil y Argentina. Es más, hasta este momento la piedra en el zapato para que el bloque no pueda negociar con China. Exactamente. Por eso que Paraguay tiene que entender, o nuestro país tiene que entender, si bien para nosotros es importante Taiwán, porque nos da donaciones, becas para estudiantes, mucha cooperación internacional desde hace años. Lo que hay que entender que nosotros somos todavía más importantes para ellos. Para Taiwán, Paraguay es mucho más importante. Y en ese sentido, Mario, en unas declaraciones había comentado, queremos de que parte de la plata que pone Taiwán en otros países con los que no tiene relación, las ponga en Paraguay. Sí. Dijo Mario Abdo, y fue una bomba. Totalmente. Porque ellos están condicionando, ¿por qué? Porque hay presión para que Paraguay cambie. Más plata. Exactamente. Ahí está, esa fue la declaración, el desliz que molestó a los taiwaneses y tuvieron que salir a hacer declaraciones y a decir, no, la relación de Paraguay con Taiwán es del 57, es incondicional. Pero recordemos que en el 2020 se trató en el Congreso incluso la posibilidad de que Paraguay tenga relaciones con China, por el tema de las vacunas. Exactamente, pero importante destacar que a partir de ahora se mantendría por lo menos lo que viene diciendo Santiago Peña, sí, que no se va a romper relaciones con Taiwán. Exactamente, es lo tradicional. De hecho está el vicepresidente, futuro presidente de la República de Taiwán. Y sí o sí mandan, Carlos. Si pensamos en la historia, sí o sí hay un presidente o vicepresidente taiwanés acá en Paraguay cuando se cambia de gobierno. Hablemos del Mercosur, con la Argentina. ¿Cómo fue la relación con la Argentina? Nuestro país clave a lo mejor en muchos sentidos en cuanto a las relaciones regionales es la Argentina. Mario Abdo siempre defendió la idea del bloque, la idea de permanecer en el Mercosur. Nunca estuvo a favor de abrirse o de salir de eso. En ese sentido también Marito estuvo siempre cercano primero a Mauricio Macri y también al gobierno en general de turno de la Argentina. Y hay que decir esto, con la Argentina, idas y vueltas, pero se lanzó un plan que después quedó un poco olvidado. Pero Paraguay supuestamente es parte de la organización de un Mundial 2030, sí, que hacía una idea política y que podría ser importante para la región, aunque también discutida, por supuesto. También hablemos de la relación del Paraguay con el Brasil en tiempos de Mario Abdo. Nos concentramos en eso, ¿verdad? Más que en otras cuestiones, solamente en lo que ha sido él, sobre todo con sus pares. Con Bolsonaro se mostraron siempre muy cercanos. Ya Bolsonaro, cuando era candidato, no perdió oportunidad para escribirle o mandar algún mensaje a Mario Abdo. Y también Jair Bolsonaro le puso en aprietos en varios sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la famosa o el famoso acuerdo que se intentó firmar con el Brasil o que se firmó y se tuvo que retroceder. Que le costó en su momento casi le costó el cargo. Y sí, pero le costó la cabeza también en ese momento al titular de Itaipú. Exactamente, sí. Alderete se fue Castiglioni, que era el canciller, y se puede hablar en varios sentidos de lo que fue esa relación, que fue complicada en varios momentos y sobre todo en este acuerdo que saltó con la denuncia que hacía en su momento el ingeniero Pedro Ferreira. A Mario Abdo en esta ocasión, las relaciones internacionales, en concreto con Brasil, en concreto Itaipú, le pudo haber costado el puesto. Una noche estaban los votos para el juicio político. Sí, sí. Le salvaron los que le habían amenazado con el juicio, los de Honor Colorado, los cartistas, que finalmente decidieron salvarlo. Y por supuesto tenemos que hablar... ¿De qué? Ahí está el tema. Bueno. Y lo otro, hablemos de Estados Unidos, y tenemos que hablar de Estados Unidos a lo mejor, creo yo, Carlos, hagamos memoria.
¿Hace cuánto que nos hablábamos de la embajada como un lugar clave en la política interna paraguaya? Y creo que la época de Guasmosi. Ahí hablábamos, ¿verdad? Sí. Que se escondió en la... ¿Te acuerdas que se decía eso? Sí, con la intentona golpista. Sí, intentó una golpista. No, Estados Unidos no quiere que continúe este gobierno. Antes decíamos eso. Después desaparecieron en ese sentido de las relaciones con el Paraguay. Sin embargo, volvieron a tener muchísima incidencia y muchísimo protagonismo los norteamericanos, a tal punto que tuvieron o pudieron bajar a un candidato, el candidato oficial de Mario Abdo, lo bajaron de carrera, que era Hugo Velázquez. Y mucha gente dice que en realidad Mario Abdo está o fue quien nutrió información al gobierno norteamericano. Este sector lo acusa a él. Este sector lo acusa directamente. Y Horacio Cartes también, de hecho, hay una denuncia en ese sentido. Pero ha sido o ha recuperado como nunca protagonismo, sin hacer juicio de valor, el gobierno norteamericano, la embajada, como se dice, en nuestro país en tiempos de Mario Abdo. Y un dato, el saliente como el entrante estudiaron en los Estados Unidos. Así mismo, tienen esa marca también. Así que, bueno, está lo que decíamos también de Hugo Velázquez, que era el candidato de Mario Abdo, al menos en los papeles, al menos lo que se decía, y que finalmente se tuvo que bajar con la designación. Finalmente fue el único que tomó una decisión de apartarse de algo, fue Hugo Velázquez. Sí. ¿Después el resto? El resto siguió igual. Gracias.